recibimos una notificación el 29 de noviembre que dan de baja el centro de formación y que los docentes que trabajamos allí a partir del 28 de febrero cesamos. Como parte de CEFIL se comenzó a gestar la idea de que necesitábamos fortalecer nuestro proyecto educativo, siendo parte de uno de nuestros pilares, la educación y la formación continua. Entonces, bueno, quien conducía en ese momento el grupo fundador, Manino Iriart, nos propuso de empezar a idear un proyecto que tome forma, y fue ahí donde se empezó a escribir un poco esta linda historia. El día que yo paso por acá veo gente que se estaban inscribiendo, o sea que había una fila y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Digo, debe ser la cola del banco. No, era al lado. Consulté qué pasaba y me dijeron que había inscripciones para cursos. En el año 2015 me tocó ser presidente de CEFIL. Tuve el honor o el privilegio, podemos decir, de ser quien firmó la primera acta, la acta de fundación del Centro de Formación Laboral. Es algo que guardo muy en la memoria y lo tengo muy presente porque lo considero algo muy valioso. Era un sueño en ese momento, no era algo que imaginábamos que podía ocurrir, nada más por el motor de los fundadores y que nos habían motorizado CEFIL. Sonaba loco en ese momento, pero bueno, algo que se logró y hoy estamos acá. Sí, tranquilo. Estoy muy contento. Yo creo que todos tendrían que tener la experiencia de pasar por un centro de formación laboral. Yo digo a veces siempre, es como ir al compás de una tecnicatura. Un centro de formación profesional te da las herramientas para salir a laborar, a tener un trabajo, a formarte, a prepararte. Nació de una idea también de un grupo de personas calificadas, técnicos, profesionales, que advertían una necesidad concreta de la formación profesional. En ese momento hablábamos en esos términos. Después, con el tiempo, fue el Centro de Formación Laboral Norberto Centeno. Tenía una gran responsabilidad porque yo era funcionario de la provincia de Buenos Aires y tenía la responsabilidad de traer, en una primera instancia para una institución, era un hecho absolutamente novedoso. Y lo logramos. Cuando Manino y el grupo de compañeros fundan CEFIL, uno de los objetivos era tener un espacio de capacitación. CEFIL brindó espacios de capacitación informales. Faltaba la otra herramienta, que era poder dar capacitaciones que además te entreguen una certificación laboral que pueda tener validez en todos los ámbitos. Comenzamos con 6 cursos, después se creó el anexo del puerto y ese mismo año el INET nos otorgó 4 aulas taller móvil en las que se dictaron cursos. Primero se emplazaron en la Manzana de los Circos y al año siguiente en la Banquina de los Pescadores, y se fueron sumando más cursos. Porque si teníamos una oferta naval, teníamos que estar en el puerto, así que se extendió hasta ahí y muchas sociedades de fomento y organizaciones no gubernamentales, comedores, merenderos, tuvieron también capacitaciones de nuestro centro. Yo en ese entonces era voluntario de CEFIL y tanto yo como mi hermana y gran parte de mi familia han participado y han venido a estos cursos y se han sentado en estas aulas. Yo arranqué en el 2016, sé que el inicio del centro de formación fue un año anterior a que yo comenzara por entidad madre CEFIL.
Costó un poquito los inicios, más que nada por las horas que teníamos, hasta que después logramos tener más horas y poder luego tener mayor cantidad de cursos y de cupo para estudiantes. Lo primero que me llamó la atención y que fue muy agradable fue encontrar que todo funcionaba como una comunidad, como algo parecido a una familia, desde los directivos, los administrativos y el cuerpo docente. Una gran calidez humana. El nombre se eligió en homenaje a Norberto Centeno, que fue un abogado laboralista, creador del contrato de trabajo y desaparecido en la noche de las corbatas. Entonces es una buena oportunidad tener un centro de formación profesional en Mar del Plata que se llame así que fue también, esta no fue idea mía, fue idea de un colectivo de personas que propusieron el nombre y a mí me pareció fenomenal y además su familia, por supuesto, estuvo al tanto todo el tiempo de lo que estábamos gestando. Bueno, la verdad que orgullosamente hoy nuestro centro de formación lleva ese nombre y fueron uno de los primeros homenajes que se hicieron en la ciudad, ¿no? Así para darle visibilidad a una persona que creo que la tenemos que conocer. Para el equipo que estuvo encabezando ese proyecto fue todo un desafío. Había desde papeles que se tuvieron que presentar 2 veces, cómo acostumbrarnos a una dinámica más bien escolar de un horario bien formal a lo que eran antes los talleres que dábamos en forma informal y no teníamos horarios restrictos. Entonces, acomodarnos a todo un sistema que tiene el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es un desafío, hoy es un desafío, mucho más en ese momento. Nosotros como Centro de Formación Profesional número 416 recibimos una notificación el 29 de noviembre que dan de baja el centro de formación y que los docentes que trabajamos allí a partir del 28 de febrero cesamos. En 2018 se produce el cierre del centro de manera arbitraria. El primer indicio que nosotros tuvimos de eso fue que hubo una muestra en el Museo Mar, del Ministerio de Trabajo, donde se repartían unos folletos que enumeraban los centros de formación profesional y formación laboral de Mar del Plata y fallaba el 416. De la noche a la mañana aparecieron unas supuestas denuncias de irregularidades basadas en no se sabe qué, porque nunca hubo pruebas fehacientes de eso. Nos sacaron de nuestros lugares de trabajo, donde veníamos todos los días a dictar clases. Estas denuncias hicieron que prácticamente nuestros puestos de trabajo quedaran a la deriva. En ese momento el centro tenía 800 a 900 alumnos por año, estudiantes y muchos, obviamente, graduados otros tantos. Entonces, ¿qué es lo que primero se resiente? No hay un lugar para que las personas vayan a formarse. ¿Y qué es lo que segundo se resiente? No hay egresados que cumplan roles profesionales e industriales y en servicios de Mar del Plata. Una decisión de las autoridades provinciales que decidieron arbitraria y justamente cerrar este centro de formación que brindaba clases y daba cursos a muchísima gente y creíamos y creemos que es injusto y por sobre todas las cosas valoro el esfuerzo y el laburo que hicieron en aquel momento las autoridades del centro de formación. Y bueno, pasamos todo el verano con algunos docentes, Carlos, que era el preceptor, y yo, yendo a todos los medios, a todas las movidas políticas que había, con Anita, con Tessy, que también nos acompañó todo el tiempo.
nos parábamos en las esquinas con cartelería, hicimos marchas de protesta en donde parte de la comunidad educativa, o sea, de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, se sumaron a nuestra lucha, obviamente, porque es una institución educativa sin fines de lucro, abierta, gratuita, con certificación oficial. Podría decirse que hubo un equipo bastante amplio y cada uno acompañado desde el lugar donde mejor podía desempeñarse. Algunos en marchas, otros en la junta de firmas, otros llevando notas, papeles, otros tomando registro de cada uno de los reclamos, otros presentando documentación que tenía que ver con que cada una de las arbitrariedades que decían que existían no existía, y simplemente fue un capricho de la entonces gobernadora Vidal, de decir, bueno, cierro los CFL porque, no sé, es de tal persona o tal persona lo fundó. O sea, porque lo haya fundado CEFIL y que el referente o el presidente honorario de CEFIL sea Manino, lo cerramos. El juez mandó a pedir informes tanto a la Dirección General de Cultura y Educación como al Ministerio de Trabajo. Ninguna de las dos partes respondieron. Los informes que el juez manda a pedir son informes en los cuales estos dos organismos tienen que dar sus argumentos reales de por qué nos dan de baja. Al momento no han respondido nada, al igual que en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que también hicimos el reclamo y ninguno de los dos organismos dio sus argumentos. ¿Hay argumentos? Mirá, en realidad si no lo responden a los organismos oficiales a cuales los tienen que responder, evidentemente no los tienen. Acto que hiciera la entonces gobernadora Vidal, íbamos a manifestarnos, a tratar de entregar nuestro pedido, que siempre, yo recuerdo un día en la Rambla que me tuve que acercar haciéndome la fanática para poder entregarle una carpeta donde contábamos la situación que por supuesto era sabida. Lo más lindo de todo esto fue cómo se cargaron mis compañeros, mis amigas, nuestra organización, cómo se cargó esa responsabilidad de sacarlo adelante. Salimos a las calles, salimos a los medios, juntamos firmas, presentamos una acción judicial que la ganamos. En 2021 se reabre el centro y hubo que ponerlo en valor nuevamente porque el edificio no sé, el piso no se había utilizado para nada, las ventanas quedaban abiertas, entraban las palomas, el deterioro era total, acá hay piso de parquet, así que bueno, estaba en un estado de abandono increíble. O sea, nos sacaron el piso 10, nos sacaron el centro de formación, pero no funcionó nada allí. Entonces, cuando ves que hay una acción de daño y que no se repara con nada, no hay otra propuesta, nos llamó la atención realmente. Volvimos al mismo piso y bueno, lo tuvimos que volver a poner en condiciones. Era un desastre, estaban la mayoría de los vidrios rotos, había cosas incendiadas, por supuesto las cosas que habían quedado acá adentro ya no estaban más, los apliques, las luces, los vidrios todos rotos, las palomas adentro. Me llamó la atención el espacio físico que tenía, las comodidades, el lugar, la accesibilidad que tenía. Y bueno, tenía en ese momento, yo me sentía acotada de horarios, pero tiene horarios muy amplios para poder venir y poder cursar. Por ahí el momento de reapertura fue un hermoso desafío, justamente poner en pie de nuevo al centro de formación, que bueno, lo que hicimos fue retomar contacto con diferentes instituciones públicas, privadas, diferentes establecimientos educativos, compartiéndoles nuestra oferta educativa de formación laboral y bueno, poder trabajar de manera articulada, sistemática, trabajar en equipo. Hay algo sobre lo que hacer foco, está una comunidad abrazando y reconociendo un centro. Vi a los rectores de las 5 universidades de la ciudad en ese acto. Vi al empresariado, vi a cámaras como la UCIP, vi a gremios como CTA.
vi a parte del obispado católico de nuestra ciudad, vi también a estudiantes y graduados, vi a miembros de la ONG CEFIL, a miembros de distintas fundaciones, de la Fundación de Fundación Técnica. Vi una hermanación en saber que había algo de valor que había vuelto a nacer. El día que yo paso por acá veo gente que se estaban inscribiendo, o sea que había una fila y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Digo, debe ser la cola del banco, no, era al lado. Consulté qué pasaba y me dijeron que había inscripciones para cursos a nivel con salida laboral, o sea, con un oficio, un título habilitante. Me gustó eso y vine. Entonces yo dije, por ahí está mi curso. Y bueno, acá estoy. Estaba buscando un curso de capacitación con respecto a un poco más comercial y bueno, encontré acá unos talleres y cursos en ese momento, pero no coincidían con mis horarios. Cuando pude coordinar, empecé a uno de los primeros cursos de marketing que daban acá y ahí me fui enganchando en las capacitaciones. Como todo emprendimiento, esto necesita un poco conectarse, un poco de conocimientos en redes, parte comercial. Bueno, esto me ayuda mucho en mi emprendimiento. Una de las primeras cosas cuando me reuní para ingresar al centro de formación junto con autoridades de CEFIL, ingresé como regente del centro para luego ser director, fue crear la cooperadora del centro, que era una herramienta que no tenía. Bueno, la logramos hacer junto con estudiantes de la Universidad Nacional y también una noticia que nos llenó de alegría es que empezamos a realizar nuestra universidad para la planificación estratégica en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata. CEFIL siempre había tenido el sueño, primero, de tener una educación formal, lo logramos a través del centro de formación. Y segundo, el sueño más grande que teníamos era tener una pata universitaria. El aprendizaje no se termina nunca, siempre es una fuente inagotable y uno tiene que actualizarse, capacitarse. Y yo creo que está excelentemente orientado a la salida laboral pronta. Te dan exactamente lo que necesitas para seguir confiado. Lo que aprendiste te va a servir y te va a servir. Varios estudiantes a partir de un curso después se hacían amigos, se iban compartiendo sus deseos, sus objetivos en cuanto a la formación laboral y pude evidenciar y ver que muchos de esos estudiantes egresados hicieron alianzas de trabajo en conjunto para generar sus emprendimientos productivos. Tenemos un grupo de WhatsApp hasta el día de hoy que nos juntamos desde cada una, pero tenemos un proyecto ahí queriendo armar de hacer algo juntas como evento. Que aprendí no solamente a hacer un programa, bueno, el tema del curso que yo hice de producción radial, sino un programa desde cero. Tenerle ese pánico que tenía a la cámara o en su defecto de estar en radio al micrófono. Y por el otro lado, aprender a hablar ante personas. Y todo eso me dio este curso. Que estoy convencido que van a ser los primeros 10 años de muchísimos años más que va a seguir funcionando este centro de formación. Siempre hay que sobreponerse, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces hay que darle espacio a los sueños y en este caso fue un sueño colectivo que se concretó. El CFL no es fruto de una casualidad que nos cayó por azar en el 2015. Es algo que se buscó desde la fundación de CFL. Tenemos que rescatar la idea de que somos en comunidad y que somos gracias a otros. Y que si hoy soy algo es porque alguien vino antes que yo a transmitirme algo. Y que sigan muchos más. La verdad que los centros de capacitación y de formación que tienen es excelente y que no falten nunca. Más en tiempos tan difíciles como estos, que siempre la educación es una herramienta más para el trabajo. Vos podés estudiar, podés rendir, dale, se puede, no importa la edad que tengas, dale para adelante. Este centro de formación es el ejemplo de eso, de que con tesón se consigue.
La universidad es un hecho. La universidad, que es el paso posterior a CEFIL, es un hecho.